Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida eres tú. Oh, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Oh, no, no hay otro Dios que se compare a ti. No, eres mi Dios amoroso, tu amor es para siempre, para siempre. Oh, oh, oh. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera.
es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús. Muy buenas noches, estimados hermanos en el Señor. Las 10 de la noche comenzamos con este programa de los días jueves, ¿cierto? Estudiando las Escrituras. Damos gracias a Dios por concedernos la oportunidad, ciertamente, de estar desde acá de la Casa Pastoral compartiendo la palabra del Señor, enseñando la Escritura, profundizando en la palabra. Hoy con un tema bastante interesante, un tema que los más cercanos saben que en alguna ocasión no me gusta hablar mucho del tema porque es un tema complejo, un tema que hay que dedicarle tiempo, es un tema importante, pero que tiene muchas interpretaciones, tiene algunas miradas. En esta noche veremos 4 miradas históricas sobre este tema, y hay muchos que se abanderan con una posición y también porque ven algunas películas vamos a hablar en esta noche sobre el Apocalipsis, sobre 4 posturas, sobre 4 interpretaciones del Apocalipsis, y así también algunos términos sobre el Apocalipsis. Así que le animo a que pueda tener lápiz, o si no, sencillamente puede usted escuchar esta enseñanza y a los hermanos de la congregación les estaré haciendo llegar el PowerPoint, posteriormente el PDF al WhatsApp de la iglesia. Y si alguno de nuestros hermanos que se conecta en esta hora de la noche, o amigos que quiera tener el tema para poder después leerlo, porque hay otras cosas que están ahí en el estudio que no las compartiré, pero que usted los podrá después leer como un cuadro comparativo, que no tiene mucha importancia verlo en esta hora, sí, pero que usted lo puede tener para leerlo, ¿sí? Es un estudio importante de una casa editorial
interesantes también y que son muy de confianza. Así que quiero bendecir el nombre del Señor por ello. Vamos a orar para que Él nos dirija y bendecir a quienes se conectan en esta hora de la noche aquí en Estudiando las Escrituras. Vamos a orar al Señor para que todo lo que hagamos, las alabanzas que escuchemos, que fortalecen nuestro espíritu, también puedan bendecirlo, bendecir nuestros corazones y también podamos juntos estudiar la palabra en esta hora de la noche. Amén. Oremos al Señor. Eterno Dios, damos tantas gracias por su amor, por su misericordia, damos gracias por su bondad, damos gracias por el privilegio tan grande que tenemos, Señor, de ser sus hijos, de poder acercarnos al trono de la gracia confiadamente, ya que Cristo Jesús pagó el precio, arregló las cuentas y este nuevo Adán, este próspero Adán, nos ha vivificado y nos ha restaurado en esa relación con usted, mi Dios. Gracias por perdonarnos, gracias por ser nuestro Dios, gracias porque en este tiempo es un tiempo bueno, un tiempo precioso, un tiempo, Señor, que la iglesia necesitaba, que nosotros necesitamos, un tiempo en que la sociedad necesita y que debe reflexionar en usted, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, porque creo que quienes aprovechen esta instancia será un nuevo tiempo de vida de fe, un nuevo tiempo de comunión, un nuevo tiempo de iglesia. Ayúdanos, Señor, para perseverar, que su Espíritu Santo ministre mi vida y también la de quienes nos ven en esta hora por las redes sociales. Pueda ser un tiempo de edificación, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de comunión. Le damos gracias, Dios eterno, guíenos en todo esto, se lo agradecemos por Jesucristo, que es nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén y amén. Déjeme saludar, a ver si logro saludar a quienes están aquí en esta hora de la noche conectados. A ver, por aquí vamos a ver nuestra hermana Angelina, Víctor también está por ahí, mi tía Noemí de Yungay, tía, Dios te bendiga en esta hora de la noche, mi hermana Yamara, cierto, desde Santiago, de la Iglesia de los Espejos, hermana Yamara, hermano Abraham, cariño de acá desde Chillán, mi hermana Marcelita también, Dios le bendiga en esta hora, mi hermana Valeria, la mami Josefina que nos está viendo, María Josefina, Dios te bendiga, hija. Mi hermana Eli está conectada, buenas noches, hermana Eli. Mi hermana Anita también está conectada desde Chillán Viejo, Dios le bendiga, hermanita. Mi hermana Melisa también está por aquí, Dios le bendiga, hermana Melisa. Mi hermano Pablo de Padre Hurtado, hermano Pablo, Dios te bendiga. Mi mamita que también está conectada en esta hora de la noche, Dios le bendiga. Mi hermana Delia del Carmen, hermana Delia, Dios le bendiga y le mandamos unos saluditos. Mi pastor Joselín Salazar desde Mulchen, estimado pastor, Dios le bendiga junto a su familia. Por aquí también mi primo desde Puerto Montt, Richard Villegas, primo, un abrazo a mi primo Richard, a mi tía desde hacia Puerto Montt, nuestra pastora que está ahí también, la hermana Soledad, Dios le bendiga, hermana Soledad, buenas noches, hermana Soledad. Mi hermana María Inés también está ahí conectada, la mamita de nuestra hermana Soledad también está ahí conectada, y mi pastor Carlos Campos, Samuel Campos desde Santiago también, de la iglesia del Alfarero, pastor Samuel, en esta hora de la noche, Dios le bendiga también quienes puedan conectarse a las redes sociales. Bien, es un tiempo de reflexión, un tiempo, cierto, quienes nos siguen en las redes sociales, un tiempo también de reflexión, como lo digo, un tiempo de pena por la partida de nuestro obispo, ya lo hemos mencionado, las noticias también lo mencionaron el día de ayer. Damos gracias por el respeto que tuvo el canal de televisión, como el Canal 13, para informar y informar también lo que correspondía. Porque vemos hoy que muchos hacen comentarios por generar polémica y de repente comentarios bastante ácidos. Parece que eso vende en el periodismo, pero damos gracias a Dios porque lo conversábamos, el Canal 13 ha sido un canal respetuoso y agradecemos por ello, respetar también nuestra tristeza y nuestro dolor. Así que hay tristeza, hay pena, pero debemos seguir trabajando, debemos seguir edificándonos en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
También animarles a que podamos en esta hora de la noche estudiar. Ha sido un día cansador, llegar del trabajo, pero esto es lo que me gusta, poder compartir la palabra y poder enseñar en esta hora de la noche aquí estudiando las Escrituras. Así que vamos a ir a una alabanza, ¿cierto? Una alabanza de Samuel Hernández que tenemos por aquí, para ya de lleno al volver estaremos comenzando con este estudio sobre el Apocalipsis. Así que vamos a esta alabanza y volvemos. ¿Algún saludito que usted quiera enviar? Escriba ahí. Canciones no podemos colocar hoy. Si quiere alguna alabanza, usted la coloca y la podemos para el sábado, ¿cierto? Para el matinal. Así que vamos a esta alabanza de Samuel Hernández y volvemos aquí a estudiando las Escrituras. Vamos allá, amados hermanos. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará.
cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Ya estamos de vuelta. Dios sabe, amados hermanos, Dios sabe lo que hace. Eso no debemos olvidar. Él sabe lo que hace. Enviar algunos saluditos, ¿cierto? Enviar algunos saluditos. Por ahí está mi hermano Arturo conectado muy bien. Saludos a todos mis hermanos en Cristo y a mis tesoritos. Que Dios los bendiga mucho, dice la hermana María Inés. Sí, es importante no dejar su rebaño, dice mi tía desde Puerto Montt. Saludos a mi esposo que está en Renaico, Dios ponga su protección, dice nuestra hermana Eli, debe estar durmiendo. Sí, lo más probable es que el hermano ya esté durmiendo después de este día de trabajo. Mi hermano Benjamín González desde Santiago también de la iglesia de Padre Hurtado. Hermano Benjamín, Dios te bendiga mucho. Hermano Arturo, coloca pastor, lo estoy viendo. Qué bien. Y también saludar a los amigos de nuestro hermano Víctor, de Víctor San Martín Santibáñez. Él dice que enviemos un saludo para ellos también, para los amigos de Víctor. Dios les bendiga también en esta hora de la noche. Mi pastor en esta hora de la noche. Mi pastor Érico Quisillao de la Iglesia Bautista de Cabrero. Pastor Érico, Dios le bendiga también en esta hora de la noche que está conectado con nosotros para estudiar, para reflexionar en la palabra del Señor. Bien, vamos a entrar, ¿cierto?, ya de lleno en este estudio. Esperamos poder concluirlo en esta hora de la noche, ¿cierto? Poder concluir el estudio en lo que espero en el Señor. Bien, como les decía, un tema que no reconozco, no es un tema que me gusta hablar mucho, porque el Apocalipsis, amados hermanos, da para mucho. El Apocalipsis da para mucho. Hay muchas interpretaciones con respecto a este tema. Hay mucha interpretación que se da para el Apocalipsis. Entonces, algunos dan a ciencia cierta lo que creen y lo que postulan sobre el Apocalipsis. Entonces es un tema complejo, un tema delicado, el Apocalipsis. Entonces vamos a hablar de algunas perspectivas. Hay algunos términos que quizá usted va a pensar que es un verdadero trabalengua. Incluso a mí me cuesta nombrar esos términos, así que vamos a ir paso a paso definiendo esto para ver a grandes rasgos la perspectiva sobre la segunda venida de Jesús, sobre las perspectivas que hay, las diferentes miradas. No es una interpretación, en esto creemos, sino que a través de los tiempos, amados hermanos, a través de los años, con el estudio concienzudo de la palabra, ya uno después en algunos temas no se abandera. Y estos temas no son como de fin de mundo, o si usted cree o no en alguna postura va a perder la salvación. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver, sino que es ver las diferentes posturas, las diferentes miradas, algunas yo comparto, y son mis pensamientos muy personales. Entonces yo quiero ampliar este abanico para que usted también pueda aprender. Por eso es estudiando la Escritura, para que podamos ampliar nuestro abanico ante tanta visión o mirada que hay sobre este tema. Así que vamos a hay preparado algunas PowerPoint para que esto sea más dinámico y para que usted también pueda estar ahí mirando. Entonces, como les decía, el tema es el fin de los tiempos. Perspectiva sobre la segunda venida de Jesús. Y entre eso estaremos mirando y no se asuste por los términos, ya no se asuste. Estaremos mirando el premilenialismo dispensacional. Aquí está hablando el pastor. El premilenialismo histórico, el amilenialismo y el postmilenialismo, que son 4 perspectivas, 4 miradas,
cuatro formas o cuatro perspectivas, perdón, como decía, como está mirada el fin de los tiempos. Eso es. Son cuatro perspectivas que miran de diferentes formas, en algunas concuerdan, en otras no, es que miran el fin de los tiempos, ¿ya? Es de eso lo que vamos a hablar en esta hora. Así que vamos a comenzar. Hace unos 2000 años que se especula, amados, sobre los acontecimientos de los últimos tiempos y sobre cuándo será el segundo advenimiento de Jesús, cuándo será el segundo retorno de Jesús. Es lo que a través de estos 2000 años, ¿cierto? Se especula, se trabaja, así que es el estudio que hoy queremos dar, ¿cierto? En los medios de comunicación y las publicaciones populares se emplean términos como milenio, tribulación, el terrible 666, el anticristo, y otros términos que generan de alguna forma lo misterioso, lo secreto, lo oculto, y a las personas les gusta esto de lo oculto. Algunas personas son dadas, y que yo no lo aconsejo, y menos los hijos de Dios, ver películas de miedo, películas de terror. O sea, a la gente le gusta esto de lo místico, de lo que entra en lo oculto. Entonces cuando escuchamos hablar o se menciona términos como el milenio, la tribulación, el 66, el anticristo, el apocalipsis, como que la gente se va en la profunda, ¿ya? Pero hay interrogantes que persisten, como la pregunta: ¿volverá Jesús físicamente para reinar en la tierra durante 1000 años? ¿Pasarán los cristianos por 7 años de tribulación? ¿La segunda venida de Cristo sucederá en el mismo momento en que los creyentes se encuentren con Cristo en el aire? Me refiero al arrebatamiento. ¿Los cristianos serán arrebatados, retirados de la tierra, mientras que las demás personas serán dejadas atrás? ¿Qué relación hay entre la nación de Israel y los tiempos del fin? Son interrogantes, son preguntas que nacen sobre la segunda venida del Señor, el plan de los últimos tiempos, el Apocalipsis, y esas son interrogantes que nacen. De las cuatro interpretaciones que existen sobre los acontecimientos de los últimos tiempos, todas concuerdan en los siguientes puntos. Jesús volverá a buscar a los que le aman. Jesús volverá a buscar a los que le aman. Eso estamos totalmente de acuerdo. Y concuerdan estas cuatro interpretaciones, estos cuatro términos que utilizábamos al comienzo, concuerdan en esto. Jesús volverá a buscar a los que le aman. Jesús anima a sus seguidores a esperar su venida y estar siempre preparados. Jesús anima a sus seguidores a esperar su venida y estar siempre preparados. Cosa que hoy en día parece, amados hermanos, que la iglesia está preocupada en algunos casos de otras cosas y no de que Cristo volverá por su iglesia. Y nadie sabe cuándo será ni el día ni la hora de su venida. Estas cuatro posturas, estos cuatro principios, las cuatro posturas lo definen o lo piensan igual. Por lo tanto, como aparece ahí en la imagen, velad pues, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre o nuestro Señor Jesucristo volverá. Amén. Ahora, ¿qué enseñó Jesús sobre el fin de los tiempos? Tenemos textos como Mateo 24 y 25, Mateo capítulo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21. ¿Qué enseñó nuestro Señor Jesús sobre el final de los tiempos? Jesús prometió a sus discípulos que Él volvería y que antes de su venida habría principio de dolores. Y que por lo tanto son las señales antes del fin. Y antes de todo esto, antes del retorno del Señor, muchos proclamarán ser el Mesías. Estos falsos profetas engañarán a mucha gente
Habrá guerras, hambres, terremotos, pestilencias. Se perseguirá y matará a los creyentes en Cristo. Los creyentes darán testimonio de Jesús ante reyes y gobernantes. Muchos se apartarán de la fe. Otros serán traicionados por padres, hermanos y amigos. Aumentará la maldad. Habrá señales en el cielo y hechos aterradores. Y de esto hay muchas cosas que nosotros estamos viendo en este tiempo. Y muchas cosas que se han visto a través de los tiempos. Y estas cosas están hoy más que nunca tomando mucho real. Se están tomando un peso muy importante y hoy en día se están masificando de una manera muy sorprendente. Hoy en día hemos encontrado a muchos que se proclaman ser el Mesías. Se han levantado muchos falsos profetas y muchos son engañados, amados, y muchos son engañados. Han habido guerras, rumores de guerra, hambres, terremotos, han habido pestilencias. Hoy en día son muchos cristianos perseguidos en otros países. Los creyentes deben dar testimonio, ¿cierto?, de Jesús ante... Muchos se apartan de la fe, muchos se han apartado de la fe. Muchos son traicionados, hay rivalidad entre padres, hermanos, entre amigos. La maldad ha aumentado extremadamente. Habrá señales en el cielo y hechos aterradores. Ahora, también Jesús nos habla de las señales antes del fin. Y él dijo que Jerusalén será sitiada por ejércitos, la abominación desoladora, una gran tribulación como nunca antes la hubo. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, surgirán falsos profetas que harán señales y milagros, el sol se oscurecerá, la luna no brillará y las estrellas caerán del cielo, las naciones se angustiarán por la actividad embravecida de los mares, la gente desmayará del terror, Jesús aparecerá en el cielo, sonará la trompeta, los ángeles reunirán a los escogidos de Dios. Todo eso nuestro Señor Jesús lo relata en Mateo 24, 25, Marcos 13 y Lucas 21. Ahora bien, con respecto a todos estos temas, ¿qué enseñaba Pablo? ¿Qué enseñaba Pablo sobre el fin de los tiempos? Pablo enseñó que el Señor descenderá. Pablo enseñó que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo enseñó que los que están vivos serán arrebatados con los muertos en las nubes para encontrarse con el Señor y estarán para siempre con Él. Pablo enseñó sobre la advertencia a no creer a quienes afirman que ya llegó el día del Señor y que el día del Señor será precedido por una rebelión contra Dios y por la revelación del hombre de pecado. Y esta revelación del hombre de pecado, amados, es la que se opone a Dios y se exalta como si fuera Dios. La revelación del hombre de pecado, la revelación de la maldad, es esta que se opone a Dios. Y hoy nos encontramos con estos estallidos sociales, con mucha gente que se opone a Dios, que se exalta de igual manera y como si fuera Dios. También Pablo enseñó que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, quedará manifestado cuando sea quitado de en medio el que al presente lo detiene. Estarán acompañados de toda clase de prodigios falsos y satánicos. Esto lo hará el hombre de pecado, la encarnación de Satanás hará todas estas cosas. Engañará a los que no aman la verdad. Cuando Jesús venga, Él derrocará y destruirá al hombre de pecado. Primera de Tesalonicenses 4:17 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Eso enseñaba el apóstol Pablo, eso nos dejó el apóstol Pablo en sus cartas. Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:12 al 13. Ahora, para ir entrando en el tema, para que usted pueda decir, pastor, ¿qué son estas definiciones? El amilenialismo, el postmilenio, el pretribucionalismo. Primero tenemos que conocer algunos términos importantes como la era de la iglesia. Y la era de la iglesia, amados, abarca
el tiempo desde el comienzo de la iglesia, alrededor del 30 después de Cristo, alrededor después que muere Jesús, de ahí comienza la era de la iglesia, hasta que Jesucristo, nuestro Señor, regrese a buscar a todos los que confiaron en Él, como prometió en Juan 14, que Él se iría, pero volvería. Entonces es importante conocer este término, la era de la iglesia, desde cuándo comienza hasta dónde y cuándo termina, ¿cierto? También conocer, como por ejemplo, el término escatología, que es el estudio de las enseñanzas bíblicas sobre los acontecimientos que precederán a la segunda venida de Jesús. Esta palabra escatología proviene del griego eschatos, que es final o último, y logos, que quiere decir palabra o concepto, que es igual, que significa escatología, enseñanza sobre las últimas cosas. También debemos conocer el término la primera venida, y esta primera venida de Cristo y el ministerio de Jesucristo sobre la tierra aproximadamente se dio entre los años 4 antes de Jesucristo y 30 después de Jesucristo. También debemos conocer otro término importante que muchas veces está en boga, que es el milenio, y que es el periodo de 1000 años en que Jesús reinará sobre la tierra, como se menciona en Apocalipsis 20, 4 y 6. Este término, el milenio, proviene del latín mille, que significa 1000. Entonces, ahora miremos un poquito dentro de este concepto del milenio, dentro de la figura del milenio, nos encontramos con el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo. Entonces, primero, ¿qué es el premilenialismo? El premilenialismo entiende que el milenio es un acontecimiento futuro y que Jesús regresará antes, del milenio, premilenio. El amilenialismo, el milenio es un símbolo del reinado actual de Cristo sobre su pueblo, solo un símbolo. A significa sin, entonces el amilenialismo es sin milenio. Y tenemos el postmilenialismo, Jesús regresará después, del milenio. Jesús regresará después del milenio. Durante el milenio la gran mayoría del mundo se someterá a Jesús y reinará la paz y la justicia. Estas son tres miradas sobre el milenio: premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo. Ahora bien, también debemos conocer el término, el preterismo, otro término. Y usted dirá, pastor, pero estos son términos, amados, que corresponden al lenguaje de la iglesia, al lenguaje del estudio concienzudo de la escritura. Estos son términos que a nosotros nos corresponden conocer, porque es parte del lugar de lo que nosotros creemos y donde somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de la iglesia, somos miembros del cielo. Si quisiéramos ocupar un término, tenemos que conocer estos términos que hablan de lo que nos concierne, de lo que nos importa, si es que a usted le importa los tiempos finales y lo que se viene, ¿ya? El preterismo, como decía, según esta perspectiva, es una mirada escatológica, una mirada de las cosas finales. Casi todas, tal vez todas las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos se refieren a hechos concretos que ocurrieron durante el siglo I. Los preteristas interpretan, por ejemplo, que el anticristo se refiere al emperador Nerón, que la tribulación se refiere a la guerra judía y que la destrucción del templo tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. El término deriva del latín praeter, que significa pasado. Entonces el preterismo cree que las profecías ya pasaron. Si usted se da cuenta, a veces, como les decía, se abanderan desde una mirada. No, es que esto es así, y primero hay que entender que hay varias posturas, hay varias interpretaciones, y cada una de estas interpretaciones, amados hermanos, tiene una base bíblica, tiene una estructura. Por esto se postuló esto, por esto se cree en esto, y por esto algunos se abanderan con esta mirada, y de alguna forma es lícito abanderarse con una. Yo tengo amigos que son amilenialistas, yo tengo amigos que son postmilenialistas y tengo amigos que son premilenialistas, y somos cristianos, somos pastores, y eso no afecta la fe. Solamente que en esta noche yo quiero presentarle a usted todas estas posturas sobre los asuntos finales. También tenemos una palabra muy conocida, ¿cierto? El arrebatamiento, que se refiere a los acontecimientos descritos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17, cuando Jesucristo regresa a buscar a su pueblo. Y los premilenialistas
dispensacionales creen que el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús ocurrirá en dos momentos distintos y que el arrebatamiento tendrá lugar antes de la gran tribulación y la segunda venida después de la tribulación. El premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo histórico entienden que la segunda venida de Jesús y los acontecimientos mencionados en 1 de Tesalonicenses 4, 15 y 17 se refieren a un mismo evento. Provienen del latín raptus, que es trasladar. ¿Ok? Está enredado, el pastor está hablando trabalengua. La segunda venida de Cristo, término importante, es el regreso corporal de Jesús a la tierra para gobernar como rey. También, otro término que también da boga, la gran tribulación. Esta será un tiempo de catástrofes en la tierra y los fieles de Jesucristo serán perseguidos despiadadamente. Posiblemente dure 7 años, según lo que dice Apocalipsis 7:14. Los premilenialistas ubican la gran tribulación cerca del fin del mundo. Ahora bien, los premilenialistas dispensacionales suelen creer que la tribulación durará exactamente 7 años. Muchos premilenialistas históricos consideran que la referencia a los 7 años es un símbolo de la culminación de la relación de Dios con el mundo a medida que el fin de la historia se acerca. La mayoría de los amilenialistas y postmilenialistas entienden que la tribulación es un símbolo de calamidades y las persecuciones que han ocurrido en el transcurso de la historia de la Iglesia. Ahora bien, definamos bien, hablamos, ¿cierto?, de la gran tribulación. Definamos bien entonces qué es cada una de estas 4 posiciones, para que nos queden un poco más claras, ¿ya? ¿Qué es el premilenialismo dispensacional? Amados, según la interpretación premilenial y dispensacional, Jesús regresará a la tierra después de una tribulación de 7 años y reinará durante 1000 años. Será un reino de paz en la tierra. Además, Dios entregará a la nación de Israel la tierra prometida, que dice Génesis 15:18, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, todo el territorio que poseyó el rey Salomón. La mayoría de los premilenialistas dispensacionales son pretribulacionales, los términos, ¿no? Interpretan que Apocalipsis 4:1-2 es una referencia al arrebatamiento. Entienden que el arrebatamiento se dará cuando Cristo retire a los cristianos de la tierra antes del comienzo de la gran tribulación. Algunos premilenialistas dispensacionales, conocidos como mesotribulacionales, creen que el arrebatamiento tendrá lugar durante la gran tribulación. Las 3 teorías principales acerca del tiempo en que ocurrirá el arrebatamiento son el pretribulacionismo, que es la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación, el mesotribulacionismo, que es la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de la tribulación, y el posttribulacionismo, que cree que la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá al final de la tribulación. Por lo tanto, amados hermanos, desde esta mirada hay quienes creen que la iglesia se va antes de que empiece el arrebatamiento, hay otros que creen que la iglesia se va a los 3 años y medio, y hay otros que creen que la iglesia pasa los 7 años de tribulación y se va después de ello. ¿En qué hace hincapié entonces el premilenialismo dispensacional? Los premilenialistas creen que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son 2 acontecimientos distintos. El arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación y la segunda venida ocurrirá después. Durante los 7 años de tribulación habrá desastres naturales y guerras en la tierra, y quienes permanezcan fieles a Jesús sufrirán una persecución implacable. El premilenialismo dispensacional enfatiza la interpretación, y escuche esto bien, literal del Apocalipsis. Hay muchos cristianos que sin darse cuenta son premilenialistas dispensacionales porque interpretan la escritura, el Apocalipsis literal, y el Apocalipsis es una forma de, es un lenguaje, el Apocalipsis una forma de entregar un mensaje, y muchos de premilenialistas dispensacionales interpretan el Apocalipsis literalmente.
Ahora bien, según el premilenialismo dispensacional, durante la gran tribulación muchos judíos se volverán a Jesucristo. Las promesas de Dios a Abraham y a su descendencia fueron incondicionales. Por lo tanto, los judíos llegarán a poseer la tierra prometida en Génesis 15:18. El establecimiento del Estado moderno de Israel en 1948 fue el cumplimiento de una profecía clave de los últimos tiempos. Todas las referencias de Apocalipsis a Israel aluden a la nación de Israel. Ahora bien, como les decía, todas estas miradas, todas estas posiciones sobre el Apocalipsis tienen pasajes. ¿En qué pasajes bíblicos se apoya el premilenialismo dispensacional? Dios retirará del mundo a los cristianos antes de descargar su ira durante la tribulación. Primera de Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 3:10. Las promesas que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes son incondicionales. Génesis 15, del 7 al 21. No hay una mención específica de la iglesia entre Apocalipsis 4 y 19. ¿Cuándo gozó de aceptación el premilenialismo dispensacional? Esta interpretación escatológica, amados hermanos, surgió en el siglo XIX entre el movimiento de los hermanos libres, grupo de iglesias bíblicas fundamentalistas fundadas alrededor del 1820. El premilenialismo dispensacional adquirió popularidad hacia fines de ese siglo y está muy extendido en la actualidad. Muchos son premilenialistas dispensacionales. Yo no les voy a dar a través de esta clase, no les voy a decir cuál es la posición del pastor. Pero muchos cristianos, muchos evangélicos son premilenialistas dispensacionales y no tenían idea creyendo en estos puntos. Hay un escritor bíblico que se llama Tim LaHaye, que dice que hay dos claves para entender las profecías de la palabra de Dios. Primero, es necesario interpretar literalmente la Biblia, salvo que sea evidente que el contexto no admite una interpretación literal. Segundo, debemos entender que Israel y la iglesia son dos cosas distintas. De no reconocer estos dos principios interpretativos de la Escritura, toda discusión o polémica serán improductivas. No importa tanto la cuestión de la profecía, sino lo que cada persona piensa de la Biblia y de la iglesia. Y de eso yo estoy totalmente en desacuerdo. No podemos interpretar la Escritura literalmente. En algunos casos sí, hay muchos casos que sí, que debemos interpretar literal, pero hay muchos textos bíblicos que la poesía bíblica no la podemos interpretar literalmente. Los textos apocalípticos no los podemos interpretar literalmente porque son apocalípticas. Las parábolas no podemos interpretarlas literalmente. La Biblia tiene mucha alegoría, mucha metáfora, otros términos lingüísticos. Entonces no podemos interpretar la Biblia literalmente. Este autor declara que se debe hacer así, y también él lo determina que no importa tanto la cuestión de la profecía, sino lo que cada persona piensa de la Biblia y de la iglesia. Y eso ha generado un caos, y eso ha generado tremendas divisiones por creer que lo que yo interpreto está bien. Y eso es una irresponsabilidad muy grande. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que enseñamos. Tenemos que tener cuidado con lo que creemos, porque podríamos tomarnos de palabras del Señor Jesús y aplicarlo, ¿cierto?, a esto de que hay de por quienes caen los más pequeños. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande y no podemos dar crédito a que no importa lo que cada uno crea, si no importa lo que uno piense, la Biblia está bien, lo que usted piensa, no. Nosotros tenemos que ser enseñados. Yo jamás dejaré de ser un alumno, porque siempre estoy enseñando y siempre estoy aprendiendo, y siempre hay alguien que sabe más que uno. Y debemos dejarnos enseñar, debemos dejarnos corregir, debemos dejarnos guiar. Así que, ¿será usted un premilenialista dispensacional? Solo usted lo sabe. Vamos entonces a otra. Premilenialismo histórico, ¿ya? ¿Qué es el premilenialismo histórico? El premilenialismo histórico sostiene que los cristianos permanecerán en la tierra durante la gran tribulación. La tribulación purificará a las iglesias
porque erradicará a los falsos creyentes y la segunda venida de Cristo precederá al milenio. Según el premilenialismo histórico, la Iglesia reemplazó a la nación de Israel como el pueblo del pacto de Dios. Esta interpretación, también conocida como premilenialismo del pacto, considera que el milenio será literalmente un periodo futuro de 1000 años. ¿Ya? Sigamos. Los primitivos padres de la Iglesia contemplaban un milenio terrenal. Durante los primeros siglos del cristianismo, los teólogos de la Iglesia, el apóstol Juan y los últimos tiempos, según Papías de Hierápolis, el apóstol Juan le transmitió vislumbraban no solamente el reino físico de Jesucristo después de un periodo de prueba, sino también la restauración de toda la creación a su pureza original en un reino milenario. El premilenialismo histórico comenzó a debilitarse a medida que los padres de la Iglesia que le sucedieron, influidos por los filósofos griegos que concebían el mundo físico como algo malo, se centraron en los aspectos espirituales del reino de Cristo y desestimaron la idea de un milenio terrenal. ¿En qué hace hincapié esta postura? Los premilenialistas históricos pretenden encontrar un equilibrio entre la interpretación simbólica y literal del Apocalipsis, recalcando cómo el libro fue significativo para los lectores del primer siglo y cómo puede también aplicarse en la actualidad. Según el premilenialismo histórico, la tierra y las bendiciones que Dios prometió a Abraham y a su descendencia estaban condicionadas a la obediencia de Israel. La pertinaz desobediencia de Israel fue una violación al pacto que Dios había establecido con ellos. A lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, Dios mantiene su pacto de gracia con todos los que confían en Él. Estos creyentes que hoy constituyen la Iglesia son el verdadero Israel. Romanos 9, versículos 6 y 8, Gálatas 6, 16. La mayoría de las referencias a Israel en el libro del Apocalipsis simbolizan la Iglesia. ¿En qué pasajes bíblicos se apoya el premilenialismo histórico? Por ejemplo, el anticristo se manifestará antes de la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. La tribulación erradicará de las iglesias a los falsos creyentes. Apocalipsis 2, 22, 23. Los santos permanecerán en la tierra durante la tribulación. Apocalipsis 13, 7. Las promesas de Dios a Abraham y a su descendencia están condicionadas. Génesis 22, 18. Primera de Crónicas 33, 8. Isaías 1, 19, 20. Jeremías 7, 6, 7. El Nuevo Testamento usa varias veces la expresión Israel y las 12 tribus para referirse a los cristianos. Mateo 19, 28. Romanos 9, 6 al 8. ¿Cuándo gozó de aceptación esta postura? El premilenialismo histórico. El premilenialismo histórico fue posiblemente la primera manera de entender los últimos tiempos entre los cristianos que vivieron inmediatamente después de la muerte de los apóstoles. Algunos premilenialistas históricos famosos, muchos padres de la iglesia primitiva, adoptaron esta perspectiva, como Lactacio en el 240, Ireneo en el 130 después de Cristo, Justino Mártir en el 100 después de Cristo, y posiblemente Papías entre el 60 y 130, que Papías era uno de los discípulos de Juan. Entre los pensadores bíblicos modernos que adhieren a esta postura, quizás usted no los conoce: David Dorke, John Warkin, Murray, Gundry y George E. Ladd. Cada postura, el premilenialismo histórico, tiene sus pensadores, sus seguidores. El premilenialismo dispensacional también tiene sus seguidores. Entonces, estudiamos el premilenialismo dispensacional y el premilenialismo histórico. Quizás usted también encaja en uno de estos. Yo creo esto, yo creo que el anticristo se manifestará ante la segunda venida de Cristo, yo creo que la tribulación erradicará de la iglesia a los falsos creyentes, yo creo que los santos permanecerán en la tierra durante la tribulación, yo creo que la iglesia pasa la tribulación. Quizás, amados, usted es un premilenialista histórico. Nos queda el amilenialismo y nos queda el postmilenialismo, pero antes de ello vamos a ir a una alabanza de Marcos Yaroide, que justamente esta alabanza dice de la tribulación. Así que vamos a escuchar esta alabanza y volvemos con la segunda parte y final del estudio del día de hoy. No se vaya, quédese ahí, tómese un cafecito, prepáreselo y vuelva a conectarse
para que no se pierda la enseñanza del día de hoy. Vamos y volvemos. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Cuántos están ready? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Él viene. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado? Oh, en el mundo. Yo lo espero, yo me voy con él. Una voz va gritando, mamá. Un esposo va buscando
Bien, bien, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, ¿cierto? Con esa hermosa alabanza de Marcos Yaroide, una alabanza conocida, una alabanza que entonamos, ¿cierto? Una alabanza que hemos escuchado sobre la gran tribulación en una forma, en una melodía diferente. Una hermosa alabanza. Cristo vino, Cristo vendrá a llevarse a su pueblo. Esa es nuestra esperanza, gloria a Dios por ello. Esa es nuestra confianza, amados. Él volverá por su iglesia. Bien, vamos a continuar. Estábamos mirando, ¿cierto?, sobre estas 4 posturas sobre el Apocalipsis. Estábamos hablando del premilenialismo dispensacional, que se me había escapado también mencionar algunos dispensacionalistas famosos. Entre ellos el que yo mencionaba, T. Blaya, ¿cierto? Charles Stanley, que es un predicador muy conocido en los Estados Unidos. Scofield, que fue un predicador muy importante y que existe la Biblia de Scofield, la Biblia de estudio de Scofield. Nelson Darby, que es un teólogo muy antiguo, y hay otros también no muy conocidos, ¿cierto? Eso también que son premilenialistas dispensacionales. Y hablamos sobre el premilenialismo histórico, y ahora vamos a hablar, ¿cierto?, vamos a hablar ahora sobre el amilenialismo. ¿Ya? Vamos entonces a hablar sobre el amilenialismo. ¿Qué es el amilenialismo? El amilenialismo sostiene que Jesús vendrá otra vez, pero que Él no reinará literalmente sobre la tierra durante 1000 años. El amilenialismo entiende, en cambio, que el milenio simboliza el reino de Cristo en la vida de su pueblo, desde el comienzo de la iglesia hasta su segunda venida. Por lo tanto, Cristo, con su muerte y resurrección en el año 30 DC, venció a Satanás y restringió su poder sobre la tierra. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Los cristianos sufrirán persecución, la tribulación, y el reino de Dios se propagará, el milenio, hasta la segunda venida de Jesús. Cuando Cristo vuelva, derrotará de inmediato a los poderes del mal, resucitará a los santos y a los impíos, los juzgará y los enviará a su destino eterno. ¿En qué hace hincapié el amilenialismo? Muchos amilenialistas creen que el libro de Apocalipsis puede dividirse en 7 secciones, pero no son 7 periodos sucesivos, sino que cada sección emplea un lenguaje apocalíptico para describir de 7 formas diferentes el tiempo entre la primera venida de Jesús y su segunda venida. Los amilenialistas enfatizan el contexto histórico en que se escribió el Apocalipsis y lo que el libro significó para los lectores del primer siglo. Según el amilenialismo, la gran tribulación representa las catástrofes, las guerras y las persecuciones que han tenido lugar en el curso de la historia de la Iglesia. Según el amilenialismo, también la mayoría de las referencias a Israel en el libro de Apocalipsis son referencias simbólicas al pueblo de Dios sobre la tierra. En la literatura apocalíptica, los números no representan unidades cuantitativas, literales, sino son solo conceptos. Por ejemplo, el 6 simboliza lo incompleto, el 7 representa lo perfecto y acabado, el 10 conlleva la idea de un buen número de veces, el 12 representa la perfección del pueblo de Dios, y 1000 simboliza una gran cantidad o un periodo muy extenso. ¿Qué pasajes bíblicos apoyan el amilenialismo? La Biblia usa con frecuencia el número 1000 en sentido figurado, dice el amilenialista. Salmo 50:10, Salmo 94, Salmo 105:8, Segunda de Pedro 3:8. La primera resurrección, en la cual habla Apocalipsis 24, podría ser una referencia a la resurrección espiritual, o sea, a la regeneración o al nuevo nacimiento de los que confían en Cristo, según Romanos 11, 13 al 15 y Efesios 2, 1-4. La segunda venida de Cristo y la resurrección de los fieles y los infieles ocurrirá en el mismo momento. Y ellos citan Daniel 12, 2-3, Juan 5, 28 al 29. Los santos
permanecerán sobre la tierra durante la tribulación. Apocalipsis 13:7. ¿Cuándo gozó de aceptación esta postura? ¿Cuándo gozó de aceptación el amilenialismo? El amilenialismo floreció en el siglo V, fundamentalmente gracias a la promoción de San Agustín, uno de los padres de la Iglesia. Es una interpretación muy extendida a través de toda la historia de la Iglesia. Algunos amilenialistas famosos, los reformadores Martín Lutero y Juan Calvino, así como otros teólogos evangélicos, Mullin, Cooper, Hobbes, Stanley, Parker. Muchos estudiosos de la historia de la Iglesia creen que Agustín de Hipona, del año 354, padre de la Iglesia, fue el primer amilenialista. Agustín de Hipona escribió en La ciudad de Dios: entre tanto que el demonio está amarrado por espacio de 1000 años, los santos reinarán también durante 1000 años. Sin ninguna duda, estos dos periodos son idénticos y señalan el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Para los amilenialistas, los 1000 años son solamente simbólicos. Y como les decía, a significa sin, o sea, sin milenio. Ahora bien, veamos qué es el postmilenialismo. Veamos el postmilenialismo. El postmilenialismo cree que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio. Después. El reino milenial, descrito en Apocalipsis 21-6, representa un extenso periodo cuando mediante la predicación del Evangelio la mayoría del mundo se someterá al señorío de Jesucristo. Durante ese tiempo, Satanás no tendrá poder sobre la tierra y los regímenes del mal colapsarán. Apocalipsis 19, 20 y al 3. El milenio será precedido por un periodo de gran tribulación. Algunos cristianos carismáticos adhieren al postmilenialismo del dominio, que enseña que Dios tiene amarrado a Satanás gracias al movimiento carismático contemporáneo. Una vez que la Iglesia reconozca la plenitud de su poder, por medio del Espíritu Santo, la Iglesia establecerá el reino de Dios sobre la tierra y posibilitará el comienzo del milenio, una época ideal. ¿En qué hace hincapié el postmilenialismo? Los postmilenialistas tienen mucha confianza en la predicación del Evangelio, porque argumentan que el Evangelio al final se propagará de tal manera que casi todo el mundo se volverá a Jesucristo. Este argumento se basa en el pasaje de Marcos 3:27, y Agustín de Hipona entendía que este versículo significaba que antes de que Jesús pudiera reclamar su reino, los perdidos, los bienes de Satanás, el hombre fuerte, debían someterse a Jesús. Los postmilenialistas creen que esta época ideal también se describe en otros pasajes de la Biblia, en el Salmo 2:8, Isaías 2:4, Jeremías 31:34, Daniel 2:35 y Miqueas 4 del 1 al 4. Los postmilenialistas suelen enfatizar el poder del Evangelio para transformar al individuo y a la sociedad. Según el postmilenialismo, durante el milenio Cristo gobernará la tierra por medio de su Espíritu y su Iglesia. No estará, sin embargo, físicamente presente sobre la tierra. La resurrección mencionada en Apocalipsis 24 representa la regeneración espiritual de quienes confiaron en Jesucristo. La segunda venida de Cristo, la lucha final entre el bien y el mal, la derrota de Satanás, la resurrección física de todo el mundo y el juicio final ocurrirán al mismo tiempo, inmediatamente después del milenio, según Apocalipsis 20, del 7 al 15. Y como las otras posiciones, ¿en qué pasajes bíblicos se apoya el postmilenialismo? Todas las etnias recibirán el Evangelio antes de la segunda venida. Mateo 24:14, Marcos 13:10. La primera resurrección, Apocalipsis 24, puede ser una referencia a la resurrección espiritual, la regeneración o el nuevo nacimiento de las personas que confiaban en Cristo. Romanos 11, 13, 15, Efesios 2, 1, 4. La segunda venida de Cristo y la resurrección de todo el mundo, fieles e infieles, ocurrirá en el mismo momento. Daniel 12, 2, 3, Juan 5, 28 y 29. ¿Cuándo gozó de aceptación esta posición? ¿Cuándo gozó de aceptación el postmilenialismo? El primer escritor que fue claramente postmilenialista fue Joaquín de Fiare, en el año 1135. Aunque muchos historiadores creen que ya los padres de la Iglesia como Eusebio, Atanasio y Agustín también eran postmilenialistas, el postmilenio se generalizó durante el siglo XIX.
Algunos cristianos incluso creyeron que la intensificación de la obra misionera en el mundo representaba el principio del milenio. A principios del siglo XX, una guerra mundial y la depresión económica hicieron dudar a muchos de que el mundo estuviera convirtiéndose realmente en un lugar mejor, y la popularidad del postmilenialismo decayó. Algunos postmilenialistas famosos, John Edwards, el famoso predicador, Strong, Charles Hodge y C.R.S. Sproul, son algunos postmilenialistas famosos. Algunos postmilenialistas creen que la tribulación será un breve tiempo de persecución que tendrá lugar inmediatamente antes del milenio. Otros, conocidos como preteristas, creen que la gran tribulación describe los 7 años de la primera guerra judeo-romana que culminó en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo judío. Lorraine Botterner describió el postmilenialismo como una interpretación escatológica que sostiene que el reino de Dios se extiende ahora por el mundo por medio de la predicación del Evangelio y la obra salvadora del Espíritu Santo en los corazones de las personas, y que el regreso de Cristo ocurrirá después de un largo periodo de justicia y paz, comúnmente llamado el milenio. Ahí están las 4 posiciones. Ahí están las 4 miradas del Apocalipsis. Como decíamos, el premilenialismo dispensacional, el premilenialismo histórico, el amilenialismo y el postmilenialismo. Y cada una de estas interpretaciones, Armando, cada una de estas miradas tiene base bíblica, y cada una de estas miradas ha tenido seguidores y tiene seguidores y detractores a través de los tiempos. Ahora bien, ¿qué nos dice el libro de Apocalipsis? ¿Qué nos dice este libro? El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es el relato de la visión que recibió del Señor. Este libro del Apocalipsis está dirigido a 7 iglesias de Asia Menor, Turquía, hoy en la actualidad, con el propósito de alentar a los creyentes que vivían un tiempo de gran persecución. Apocalipsis muestra que Dios domina sobre todo y que todas las personas fueron creadas para amar y honrar a Dios, su Creador. Algunas expresiones usadas en Apocalipsis, ¿ya? Para que las podamos definir. Por ejemplo, el gran 666. El número de la bestia aparece mencionado en Apocalipsis 13:8 como 666. Ni los griegos ni los hebreos tenían un sistema numérico, sino que escribían los números en forma de palabra o usaban las letras del alfabeto como numerales. Por ejemplo, la primera letra del alfabeto podría representar el número 1 y así sucesivamente. Muchos investigadores han señalado que en hebreo, si a las letras latinas de Nerón se le asignan valores numéricos, el resultado podría ser 666. Nerón gobernó entre el 54 y el 68 después de Cristo y fue el primer emperador que persiguió deliberadamente a los cristianos. Quizás la mejor interpretación de este número es recordar que 6 representa la imperfección, por lo tanto 666 podría indicar la más completa imperfección. Otro número muy conocido y que quizás usted conoce cuando andan golpeando la puerta de su casa, el 144.000. Grupo de creyentes que soportaron la gran tribulación, Apocalipsis 7:14. Algunos creen que se trata literalmente de 144.000 judíos, 12.000 personas de cada tribu, que aceptaron a Jesucristo como su Señor, Apocalipsis 7:4-9. Otros sugieren, en cambio, que como Israel y las 12 tribus a menudo se emplean para referirse a los cristianos, el número podría representar a todo el pueblo de Dios, simbolizando por las 12 tribus los 12 apóstoles o ambos, multiplicado por 1000, un número que simboliza una gran multitud o un periodo extenso. En ese caso sería la totalidad de los hijos de Dios. Otro término, la abominación desoladora. Se refiere a la profanación del templo de Jerusalén y es una señal a los seguidores de Jesús de la inminente destrucción de Jerusalén. La mención en Mateo 24:15 puede ser una referencia
a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por parte de los romanos, a los planes romanos de erigir una estatua del emperador en el templo o algún otro suceso futuro. Otro término que usted conoce o que ha escuchado, el anticristo, del griego antikristos, que significa el lugar de Cristo. Designa a cualquiera que niegue las enseñanzas de los apóstoles sobre Jesucristo. En particular, el anticristo es el usurpador satánico de Jesucristo, descrito también como el hombre de pecado o la bestia. El anticristo podría ser una expresión para referirse a una persona determinada que detenga el poder durante la tribulación o un símbolo de los falsos maestros y líderes que aparecerán cuando el fin de los tiempos, se acerque. Otro término, literatura apocalíptica. Del griego apocalipsis, revelador, es un género literario que recurre a imágenes simbólicas muy ricas para describir el triunfo final de Dios sobre el mal. Hay pasajes apocalípticos en Daniel, en Ezequiel, en Zacarías y en el libro de Apocalipsis. ¿Escuchó bien? Es un género literario. Por lo tanto, como es un género literario, hay que tener mucho cuidado con interpretar literalmente el Apocalipsis. Armagedón, también conocida, ¿cierto? En algunas películas, el mar Armagedón, del hebreo Ar-Megidón, monte Megido. La ciudad de Megido estaba ubicada en la región entre la llanura de Jezreel y la margen occidental de Israel. Esta llanura fue escenario de famosas batallas libradas por Débora, Gedeón, Saúl, Ocosías y Josías, porque era una planicie amplia y extensa. El valle de Megido se convirtió en símbolo de un lugar donde se dirimían conflictos decisivos. Algunos creen que cerca del fin de los tiempos se librará literalmente una batalla cerca del Megido. Otros interpretan que la referencia al Armagedón es un símbolo de la lucha final entre las fuerzas espirituales del bien y del mal. Babilonia, Jerusalén, Roma, una iglesia y un gobierno mundial. Babilonia en Apocalipsis el nombre Babilonia es simbólico, pero hay diferentes interpretaciones. Jerusalén. Después del año 64 después de Cristo, algunos judíos se aliaron con los romanos para perseguir a los cristianos. La caída de Babilonia en Apocalipsis 18 podría ser una referencia simbólica a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Roma. Después del año 70, los escritores judíos solían hablar de Babilonia para referirse a Roma. Babilonia podría simbolizar cualquiera de los poderes políticos y religiosos que en cualquier época intentan desafiar a Dios y perseguir a su pueblo. Una iglesia y un gobierno mundial. Babilonia puede ser una referencia a un gobierno mundial y a una iglesia universal que surgirá hacia el fin de los tiempos. También tenemos las dos bestias, son criaturas simbólicas descritas en Apocalipsis 11:7 y Apocalipsis 13 del 1 al 18. La primera bestia, esta criatura sale del mar y tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Las 7 cabezas y posiblemente sean un símbolo de Roma, que estaba rodeado de 7 colinas. Algunos intérpretes entienden esta referencia a Roma literalmente, en el sentido de que hacia el final de los tiempos surgirá una potencia de Roma. Otros lo entienden en sentido simbólico, como una referencia a cualquier poder histórico político que se levanta contra el señorío de Dios y persiga a los cristianos. La segunda bestia. Esta criatura surge de la tierra y tiene cuernos como un cordero y la voz de un dragón. En otras palabras, es una parodia satánica de Jesucristo, el Cordero de Dios. Algunos intérpretes bíblicos entienden que esta criatura será literalmente un líder que promoverá la adoración de la primera bestia. Otros entienden que la segunda bestia es un símbolo de cualquier religión, en cualquier época, que persuade a los hombres a honrar a los ídolos en vez de adorar a Dios. El juicio final. En este evento descrito en Apocalipsis 20 del 11 al 15, Dios resucita a todos los pueblos, los juzga desde el gran trono blanco y los envía a su destino eterno. La marca de la bestia es una indicación de la alianza de una persona con las enseñanzas del anticristo. El pueblo de Dios tendrá también una marca similar, pero será señal de que pertenecen a Jesús. Algunos comentaristas bíblicos creen que la marca de la bestia será efectivamente una marca exigida por el anticristo. En la época entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, algunos judíos fueron obligados a estar sellados con el símbolo del dios Dionisio.
Otras interpretaciones de Apocalipsis entienden que la marca es una referencia a las acciones, manos y creencias frente personales en alusión al simbolismo de la mano y la frente. Y los dos testigos. Estos dos seres descritos en Apocalipsis 11 del 1 al 14 dan testimonio de verdadero de Dios antes de que la bestia los mate, aunque luego resucitarán. Algunas personas creen que estos dos testigos son dos personas que aparecerán durante la tribulación cerca del fin de la historia. Otros lo identifican como dos profetas bíblicos, tal vez Moisés y Elías, que resucitarán con el propósito de proclamar la verdad de Dios durante la tribulación. Otros intérpretes consideran que los dos testigos son símbolos de la ley y de los profetas, ya que ambos daban testimonio de Jesús, y no obstante el mundo rechazó este testimonio hasta llegar al extremo de matar a quienes apelaban a él. Por ejemplo, Esteban en Hechos 7. De ser así, la resurrección de los dos testigos apuntaría a un tiempo de reivindicación final en el que Dios demuestra que la ley y los profetas realmente testificaron sobre Jesucristo. Estas son expresiones que encontramos, ¿cierto?, en el Apocalipsis, y que hay que entenderlas, hay que definirlas para poder hacer un análisis más concienzudo, un análisis más claro y más correcto del libro de Apocalipsis. Que Dios nos bendiga. ¿Ve? Entonces, miramos estas figuras, ¿cierto? Miramos estas figuras, estas posturas, estas perspectivas sobre el Apocalipsis, sobre el arrebatamiento, sobre el fin de los tiempos, sobre el milenio, y es importante, sí, como les decía, entender que esto no afecta a su fe, esto no dice si usted la va a perder o no. Al fin y al cabo, amados hermanos, pasen todas estas cosas o no, nosotros tenemos que estar afianzados, nosotros tenemos que estar firmes en Cristo. Tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo Jesús, y tenemos que mirarlo a Él ciertamente por sobre todo por todas las cosas. Así que yo le enviaré este material posteriormente, lo subiré al grupo de Facebook de la iglesia, ¿cierto? Lo enviaré al WhatsApp de la iglesia, así que si alguno de los auditores espectadores que nos estaba mirando lo quiere, usted se puede mandar un mensaje ahí en el Facebook y yo se lo puedo compartir posteriormente. Así que son miradas, amados hermanos, son miradas sobre el Apocalipsis, a veces, como les decía, son miradas sobre el fin de los tiempos, son 4 perspectivas. Algunos, como les decía, creen que la iglesia se va antes de los 7 años, otros creen que en la mitad, otros creen que después, otros creen que no hay milenio. Son miradas, son perspectivas, hay bases bíblicas, pero lo importante de todo esto, amados hermanos, es que nosotros podamos estar firmes, que podamos estar tomados de Cristo, podamos tomarnos de la mancera, podamos seguir hacia adelante. Y esto es importante entenderlo, esto es importante tomarlo, es importante digerirlo, es importante reflexionar sobre esto, porque de repente hay gente que pregunta, y usted tiene que tener las herramientas, estar capacitado para, como lo escribió el apóstol Pedro, estar capacitado para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, no en un sentido de discutir, no en un sentido de pelear, sino que presentar defensa de nuestra fe, presentar defensa de lo que creemos con mansedumbre, con templanza, con paciencia. Así que Dios nos bendiga en esta hora de la noche. Vamos a escuchar una alabanza más para ya estar terminando. Si hay algún saludito, estarlo compartiendo. Así que vamos con esta alabanza. Y no se preocupe por los términos. Uno con el tiempo, con la práctica, va conociendo estos términos, los va dominando, y como les digo, les compartiré el estudio para que usted lo tenga, para que usted lo pueda leer y pueda interiorizarse de otras cosas que están ahí en el estudio que no eran relevantes mencionar, pero que usted cuando las analice, como el cuadro explicativo de las cuatro perspectivas que creen, que no, en qué coinciden, también les puede quedar bastante más claro. Así que vamos con esta alabanza de Roberto Orellana y ya estamos de vuelta con la parte final, con la oración y con algunos saludos o algunas peticiones. ¿Ya?
Vamos entonces y volvemos. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí Señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Ay, 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 tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que y tomas mi mano hoy, contra viento y marea el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe, tengo fe, sí Señor, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, tengo fe, quiero agradarte y quiero agradarte hoy. La la la, la la, la la la, ira, 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 sharara, ira, 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 la la la, ira, 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 la la la, ira, la la la, ira, 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 sharara. Tengo fe, solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. Un toque de ti, Señor, tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe, solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. No me muevo de aquí, yo tengo fe. Ay, 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 y quiero agradarte hoy. Bien, ya estamos de vuelta con la parte final de este estudio sobre las 4 perspectivas del Apocalipsis, las 4 perspectivas sobre el fin de los tiempos. Es un material que hay que digerir, es mucha información, pero como les digo, se los voy a enviar también para que ustedes lo puedan reestudiar, releer, y si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, la pueden hacer después. No hay problema al respecto. Bien, si algunos tenían algún problema con la señal, siempre les digo que cuando empiezan a veces quizá a cortarse la señal, o si lo están mirando de un teléfono, pueden reiniciar el celular, porque a veces hay como que se colapsan y recomiendan que uno tiene que reiniciar el celular, y si está conectado a la red a través de un módem en la casa, reiniciar el módem. Usted lo apaga y lo deja 10 segundos y después lo prende. A veces también funciona eso.
Así que Dios les bendiga. También por aquí estaba conectado el pastor Max Arnold, también es de la iglesia bautista, él es de Hualqui. Nos graduamos juntos en el seminario en Concepción, así que también para él cariños. Nuestra hermana Carolina estaba adelante conectada también cuando estábamos hablando del estudio. Nuestra hermana Anita aparecía también conectada. Así que gracias, amados hermanos, gracias por permitirnos enseñar y por permitirnos hacer iglesia desde la casa. Uno ve en redes sociales, algunos dicen que la iglesia que ha sido un triunfo del enemigo, y creo, amados hermanos, que hoy más que nunca la iglesia está viva. Hoy más que nunca la iglesia está viva, y yo le animo en el Señor, amados hermanos, a no dejar de orar. Yo le animo en el Señor a no dejar de leer la Escritura. Yo le animo en el Señor a no dejar de reflexionar. Se lo digo desde como un consejo pastoral. No deje de hacerlo, no deje de hacerlo, no deje de buscar del Señor, no deje de aprovechar esta instancia. Si usted está en el hogar, si no puede salir a trabajar, no puede salir a hacer sus quehaceres o esa vida muy acelerada. Debemos reconocer que llevábamos una vida muy acelerada, muy ajetreada, una vida muy dado a lo personal, a nuestros logros personales, a nuestras ambiciones, y de repente tuvimos que aterrizar y hoy estamos confinados en el hogar, algunos confinados en el hogar, y nada que hacer, ahí hay que estar. Y yo le animo a que aproveche este tiempo, aproveche el tiempo de buscar del Señor, aproveche el tiempo de doblar su rodilla, aproveche el tiempo de orar, de leer la Escritura. Yo le animo a que aproveche este tiempo, porque como este tiempo, no sé si tendremos otro. Yo lo mencionaba en alguna ocasión con mi esposita, cuando hace algunos años atrás, bastante años atrás, hubo un tiempo que desde nuestra situación económica estuvimos bastante tiempo sin luz, y pero sabe que ese tiempo, desde nuestro secreto, para no compartirlo con nadie, fue un tiempo muy hermoso. Quizás muchos días con una vela, pero eran los tiempos donde buscábamos del Señor, donde orábamos, donde leíamos la Escritura, y fueron tiempos preciosos. Y siempre recuerdo cuando mi esposa mencionaba que cuando volvió la luz, lloró de tristeza, porque sabía que este ritmo de vida iba a volver a apartarnos quizás de lo que estábamos haciendo. Y hoy que estamos en los hogares, amados hermanos, hoy que usted está en el hogar, puede ser un tiempo de mucha búsqueda, de reflexionar, de pensar. Hoy cuando las familias están confinadas, cuando usted está acostumbrado a verse por la tarde con su esposo, cuando está acostumbrado a salir muy temprano, a relacionarse con otras personas y verse por la tarde y decir, hola mi amor, ¿cómo está? Usted se levanta y queda desocupado. Se levanta y se ve con su esposa, están todo el día juntos, están con los hijos, y de repente uno va colapsando. Pero sabe, esto sirve para moldear nuestro carácter. Dios tiene que moldear nuestro carácter, Dios tiene que hacernos reflexionar, y yo creo fielmente que Dios está ocupando esta instancia para que nuestro carácter sea moldeado. Y yo doy gracias a Dios por ello. Doy gracias, bendigo al Señor por este tiempo que nos da, donde nos permite pensar, y no nos olvidemos, pensemos, reflexionemos, y disculpe que sea tan catete, reflexionemos, pensemos, oremos, busquemos del Señor, meditemos, porque esta es la última oportunidad quizás que tengamos nosotros, los de nuestra generación. No lo sabemos. Así que Dios les bendiga grandemente. Me satisface poder enseñar, doy gracias a Dios por esta oportunidad, y de compartir con ustedes a través de las redes sociales, compartir la enseñanza, la palabra del Señor, con limitaciones a veces, pero como les decía, estamos aprendiendo, estamos en proceso. Hoy, con cierta tristeza en nuestro corazón, ¿cierto? Por la partida de nuestro obispo, pero debemos seguir adelante, debemos seguir tomándonos de la mancera, seguir mirando a Cristo por sobre todas las cosas. Hay que mirarlo a Él y seguir a ese blanco y soberano. Así que Dios les bendiga, amados, que tengan una excelente noche. Vamos a orar al Señor, vamos a bendecir su nombre, y que mañana sea un día
mejor, ¿cierto? Un día mejor. Cuídese, sea precavido. Cuídese, ¿cierto? Porque el enemigo no se duerme. Así que vamos a orar al Señor en esta hora. Eterno Dios, damos tantas gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias, Papito, por bendecir nuestra vida. Gracias porque en este tiempo, Señor, hemos reaccionado, hemos despertado y nos sentimos, Señor, comprometidos. Nos sentimos, Señor, que este ha sido un llamado de atención y que hay que aprovecharlo. Y personalmente quiero aprovecharlo al máximo, Señor, y yo quiero animar a mis hermanos que también puedan aprovechar este tiempo que nos das tú al máximo. Que podamos buscarte a ti por sobre todas las cosas y que tú ocupes el lugar que te merece en nuestro corazón. Que podamos ser cada día mejores hijos tuyos, mejores cristianos. Que podamos, Señor, demostrar que Cristo vive en nosotros. El apóstol Pablo así lo escribió: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y que podamos, que se pueda vislumbrar, que se pueda ver que Cristo vive en nosotros. Quizás en este proceso, Señor, tú estás moldeando nuestra vida, nuestro carácter, estás moldeando este templo donde tú habitas a través de tu Espíritu Santo, y es bueno, Señor, es muy bueno que seamos moldeados, es muy bueno que seamos tratados, y te damos gracias por ello. Bendito Dios, bendiga a mis hermanos, a quienes se conectaron en esta noche para esta enseñanza, para este aprendizaje, que es importante para nosotros como cristianos, estarnos capacitando, estar mirando la palabra, estar mirando cosas buenas para nosotros. Ahora, Padre, te ruego que nos bendigas aún más, porque nos has bendecido mucho. Te ruego que tu palabra se haga vida en nosotros y que podamos decir, como lo dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú nos haces vivir confiados. Gracias, Padre, muy agradecido de tu amor, de tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, Madre, por sus cariños. Nuestra hermanita mandaba saludos a mi hermana Silvia Mardones de Longaví. Lo está viendo, pastor. Hermana Silvia, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga a su hermanita, la hermana Silvia. Cariño de acá, desde Chillán. ¿Ya? Uy, esposita, el amosh. ¿Está aprendiendo a hablar en hebreo, hermana Valeria? No, el amosh. Escriba bien, por favor. Cariños enormes, mi estimado pastor y su amada esposa, la hermana Elizabeth Marilao. Hermana Elizabeth, Dios le bendiga mucho. También cariños para ustedes. Dígale a mi hermano Mark que el computador está funcionando al 100%. Así que muchas gracias también por su gestión. Así que nos encontramos el sábado. El sábado sí, hay matinal a las 9 de la mañana, nuestro matinal. Estaremos hablando de un tema muy importante. Así que le animo a que esté juntito. Vamos a estar hablando sobre los matrimonios. Vamos a tener un tiempo bueno con nuestra pastorita, con mi esposita. Estaremos hablando de los matrimonios. Así que esté conectado el sábado, 9 de la mañana, en el matinal Buenos Días con Jesús. Y también, cierto, el domingo con reflexión dominical. Así que Dios les bendiga, lo hago con agrado. Estamos alimentando el cuerpo de Cristo. Y eso es lo importante, que nos alimentemos, que nos animemos los unos con los otros. Así que tengan muy buena noche. Me despido desde acá. Dios les bendiga, les quiero, les aprecio, les echo de menos. Así que buenas noches. Que Dios bendiga su vida a cada uno de ustedes. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú.
eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida eres tú. Oh, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor